Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualmente. Soy Lorena Flores. Yo soy Juanca González. Estamos muy felices de acompañarlos nuevamente. Y bueno, si aún tú no nos sigues en nuestras redes sociales, te invitamos a hacerlo y también a suscribirte a este canal para no perderte de ningún episodio. Bueno, hoy queremos hablar de el amor. El amor. El amor. Y quisiera que de pronto tú me contaras, antes de conocer a Dios, ¿qué pensabas del concepto de amor? Yo creo que antes de conocer a Cristo, que realmente es el autor del amor, yo pensaba que era una emoción. De hecho, yo escuchaba muchas veces, y hoy en día todavía escucho, que dicen como, no, es que el amor se acabó, o no, es que ya no siento amor, o es que tengo amor por estas cosas. eh, y yo creo que el tema no va tanto como hacia eso, Mm. sino pues ahora que lo sé y que lo entiendo y que lo he estudiado un poquito, y que es de lo que vamos a hablar hoy, es acercarnos al carácter de Cristo. Wow, lindo. Sí, creo que hemos relacionado el amor con un sentimiento y cuando uno pregunta tal vez qué es amar, lo vemos como un sentimiento, pero acá hay algo importante que tú mencionas y es, en la palabra lo vemos, el amor más relacionado con el carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, amar no es un tema de sentimiento, sino de conocerlo a Él a diario, de ir a la fuente para realmente saber qué es amar. Y de ahí viene lo que hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Sí, pues quisiera arrancar con el versículo que nos dio la idea de este episodio, Ujú. y está en Mateo 22:37, que dice que Jesús le contestó a sus discípulos y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay otros evangelios que dicen con todas tus fuerzas, pero Ujú. hoy específicamente queremos hablar un poquito de lo que significa amar a Dios con nuestra mente, porque, bueno, es importante, ¿no? Es importante ser un cristiano íntegro, un seguidor de Dios íntegro. Ujú. Y encontré una frase que me pareció súper chévere con respecto a esto de amar al Señor con nuestra mente. Y este autor, John Piper, la escribe así, John Piper. John Piper, la escribe así como lo siguiente y dice: no podemos amar a Dios sin conocer a Dios, y la manera de conocer a Dios es a través del uso de nuestras mentes, con el poder del Espíritu. Entonces, amar a Dios con toda tu mente significa utilizando todos tus poderes de pensamiento para conocer a Dios de la manera más plena posible, para apreciarlo por todo lo que Él es. Wow. En el episodio pasado me acuerdo que hablamos un poco de eso, y es a medida que conocemos Mm. más a Dios, Más lo amamos. más ganas nos dan de estar con Él. Y a medida que más lo conocemos, la palabra describe a Dios como que Él es amor, ¿no? Él es el creador que ama su creación, Él es el padre que ama a su hijo, y Él es nuestro padre creador que como creación nos ama como sus hijos. Mm. Ahí es donde yo veo lo lindo del rol de la mente en el cristiano, y es que Dios nos ha dado la mente para poder amarlo a Él, porque todo esto está ligado, nuestra mente, nuestro corazón. Y también me pongo a pensar en algo sencillo como la relación que tú y yo tenemos y cuando nos conocemos es, yo no te podía amar si no te conocía, o sea, necesitábamos pasar más tiempo juntos y siento que hoy en día me pasa así, es que entre más te conozco y voy descubriendo más de ti, por ejemplo, en el rol de papá, más te amo. ¿Todavía me amas? Yo también te amo todavía mucho. Pero yo no puedo amar a alguien si no estoy cerca de él, si no lo conozco, si no te conozco, si no intimo contigo, si no veo tu carácter. Claro, wow. Mira que es un tema especial la intimidad, Mm. porque en la intimidad también se conocen los defectos. Mm. Entonces yo no puedo amar o no puedo tener ese sentimiento sustentado en los gustos, por ejemplo. Mm. ¿Sí? Como dice, como no, es que yo amo a esta persona porque, no sé, me dice lo que quiero, me ayuda en mis sueños y eso, porque cuando llegan las partes difíciles, y es un tema que de pronto yo hablo para los que no están casados todavía y están a punto de casarse, y es como la mejor oración que le podemos hacer a Dios para ustedes que de pronto están pensando en casarse o tienen novios, y eso es decirle a Dios: muéstrame lo peor de esta persona. Mm. Porque cuando conocemos el verdadero carácter, que es lo que tú estás diciendo,
ahí podemos definir si nos casamos o no, si estamos dispuestos a amar a esa persona a pesar de. Y aunque Dios no tiene defectos, nosotros los tenemos todos por Él. ¿Sí? O sea, la cuota de desastre, la cuota de defectos la ponemos nosotros como seres humanos y es un momento donde hemos puesto nuestra infidelidad versus la fidelidad de Dios y la fidelidad de Dios sigue siendo más grande. Mm. Entonces, creo que si no conocemos el carácter de verdad de Dios en la intimidad, no vamos a poder amar ni a Dios y mucho menos al prójimo. Yo creo que se hace un amor muy, muy superficial, ¿cierto? Y necesitamos un fundamento más profundo. De hecho, con este tema de amar a Dios con nuestra mente, no es algo que surja en nosotros así como muy genuinamente o muy fácil. Creo que no es algo sencillo. De hecho, el deseo de amar a Dios con nuestra mente no es algo natural de la humanidad. Y yo me ponía a pensar el por qué no es algo natural. Y me parece importante que nos devolvamos y que podamos ver desde el principio cuando está Adán y Eva en ese huerto, en ese lugar seguro, lo digo yo, donde ellos estaban blindados, donde todas sus necesidades estaban cubiertas, donde había plenitud en su mente y en su corazón. Pero, ¿qué pasa cuando Adán y Eva se separan del Señor y pecan? Algo sucede ahí es esa ruptura, esa separación que crea nuevas necesidades en el ser humano, entonces inseguridad, temores, Ansiedad. ansiedad, o sea, cosas que ellos no habían experimentado y que cuando hay esa ruptura, esa separación, entonces empieza a surgir esa nueva necesidad en el hombre. Y ahí hay algo y es la mente. Y es que antes había una mente en Cristo, ¿cierto? En ese lugar seguro, pero cuando hay la separación, hay entenebrecimiento, hay, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo dirías tú? Como Sí, oscuridad. la oscuridad o el pecado finalmente que es separación de Ujú, Dios nos separó completamente. Yo creo que por eso el Señor en el Shema que está en Deuteronomio 6 lo que dice es eso. Y por eso más adelante en los evangelios muestran al Señor porque, porque el mandamiento fue ese. Amén al Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, dice el Shema. ¿Sí? Y el Señor en el Evangelio dice con toda tu mente, añade el tema de la mente. Y me parece curioso que hables de la parte que sucedió, esa separación en el jardín del Edén, porque en Génesis 3:16 al 19 el ujú, Señor emite tres juicios. Uno, que es contra la serpiente, que está en el versículo 14 del 15, uno en contra de Eva, que está en el versículo 16, y uno en contra de Adán, ¿cierto? A cada uno les dice, por causa de esto que pasó, entonces a la serpiente le da la enemistad con la mujer, a la mujer le da los dolores de parto y al hombre le dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero también viene esta muestra increíble de amor del Señor y es, a pesar de que pecaron y vino la desnudez a sus mentes, lo primero que el Señor hace es, ok, vienen consecuencias, hay que pagar, pero el que paga y es como un adelanto de lo que era la muerte en la cruz, y es necesitamos sacrificar, necesitamos derramar sangre. Y dice que el Señor sacrificó un par de animales para vestirlos a ellos. ujú, Esa es la primera muestra, bueno, no la primera, pero es una de las muestras de amor del Señor hacia la humanidad, lo más antiguas que hay. ujú. Eso me permite pensar y decirte lo siguiente, y es que si tú quieres cambiar tu manera de pensar, no lo vas a poder hacer separado de Dios. Necesitas acercarte nuevamente a Él para que Él traiga luz y vida a nuestra mente. Uno, y dos, lo necesitamos a Él para ser transformados en nuestra manera de pensar, porque el estar lejos de Él hará que veamos la vida de una manera distorsionada. Cuando yo estoy cerca de Él, voy a poder ver y pensar con claridad. Claro, mira, hay un experimento que una vez vi, y es que ponían diferentes parejas delante de un grupo de personas. Y la idea del experimento era que las personas adivinaran cuáles eran las parejas que llevaban más tiempo juntas.
El experimento se acabó, algunos adivinaron bien, algunos no, pero al final empezaron a explicar y decían, las personas que llevan más tiempo casados empiezan a copiar, a tener como esta copia del otro en risas, en movimientos de la cabeza, en cuando están hablando y eso, como empiezan a tener movimientos iguales. Y es finalmente lo que debemos hacer con Dios. O sea, a medida que más conocemos a Dios, que estamos más en su presencia y todo, empezamos a copiar cómo Él ama, como describe Primera de Corintios 13, que es la descripción del amor, realmente es la descripción de Cristo, porque Pablo dice el verdadero amor y empieza a dar una serie de características que solamente las puede llenar Cristo. Y en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 8 y el versículo 10 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Tanto que tenemos que aprender de él con respecto a lo que es amar, y parte de amarlo a él es estar cerca de él, ¿sí? Para poder entender lo que es una mente que lo ama o sea, para poder entender lo que es amarlo con nuestra mente. ¿Sí? Y pienso que muchas de nuestras disfunciones o de nuestros problemas emocionales, mentales, están muy ligados a esto que estamos hablando, y es esa separación que estamos viviendo a diario de Cristo, y que necesitamos volver a Él para que haya esa restauración. Otra cosa que yo creo que es lo que hace que en la humanidad no surja esa naturalidad de amarlo con nuestra mente, y es algo importante, es en dónde estás colocando tu atención, cómo estás orientando tu vida. Eso es un punto que me parece súper clave. Y si nosotros estamos constantemente renovando nuestra mente de una manera bíblica, estaremos colocando nuestros ojos es en Cristo y no en este mundo. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, Sí. pero igual es un lineamiento que el Señor nos da. Eh, si te das cuenta en todas las enseñanzas de Cristo, Él nunca promete felicidad, Él promete paz, Mm, Él promete shalom, y Él es Yahweh Shalom. Es decir, separados, y Él lo dice en Juan 17, en Juan 15, perdón, dice, separados de mí nada pueden hacer, porque finalmente nosotros somos la ramita, somos el pámpano, pero Él es la vid, Él es la fuente. Separados de Él, nos desconectamos y no podemos hacer nada. Dice Colosenses, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y es difícil. Yo creo que a medida que nosotros vamos como pasando nuestra vida y vamos creciendo y nos vamos independizando tal vez de nuestros padres, empezamos a buscar lo nuestro, empezamos a buscar nuestro beneficio, y es también algo natural, o sea, es parte de nuestra naturaleza buscar el beneficio, buscar el bienestar, buscar el deleite, el placer. Pero lo cierto es que el mundo nos enseña una cosa, y es llenar todo eso con cosas, con personas, con sentimientos, como hablábamos al principio, y otra cosa es llenarlo con Cristo. mm. Creo que hay algo tan importante, y es en dónde estamos colocando nuestra atención, porque eso moldeará y transformará tu mente. Hay algo, y es la neuroplasticidad, y es eso, que es donde yo coloco mi atención, eso va a tener la capacidad de darle forma a mi cerebro. Y eso no pasa, digamos que a veces uno piensa que porque tengo ya 20 30 años, ya mi cerebro se quedó como se quedó. No pasa, sino que aún en la edad que tú sigues teniendo, donde tú prestas o pones tu ojo, pones tu atención, eso va a tener la capacidad de darle forma a tu mente, y va a tener la capacidad de crear nuevos redes neuronales en tu mente. Así que acá hay algo muy importante que queremos mencionar, y es que una mente que ama a Dios es una mente que tiene ciertos hábitos o ejercita ciertos hábitos,
Y ese hábito comienza en donde estoy colocando mi atención, en donde la estoy poniendo todos los días de mi vida. ¿Qué es eso en donde estoy colocando mis ojos? Mm, sí, mira, se me acaba de ir el versículo de Lucas 12, donde dice, donde está tu tesoro, Ahí ahí está está tu tu corazón. corazón. Y es volver a pensar, creo que en el episodio pasado lo hablamos un poco, y es en dónde están mis recursos, ¿sí? Mi recurso de tiempo, el recurso de mi mente, o sea, mi mente, ¿qué está tratando de hacer todo el tiempo? Estoy tratando de resolver problemas, estoy tratando de hacer más dinero, estoy tratando de buscar más tiempo para esto o aquello, y en donde estoy también poniendo recursos monetarios. Yo creo que el dinero es una buena señal de dónde está realmente nuestro corazón, porque, bueno, para nadie es mentira que el dinero es un mal necesario en esta época moderna, y es donde invertimos más recursos, donde estamos poniendo dinero, aunque nosotros digamos, no, mi corazón realmente está en esto. Pues yo quisiera preguntarte, y es una pregunta que nos hemos hecho como parejas, y es, bueno, ponemos dinero en esto, invertimos para el reino o no. Porque si yo digo, no, sí, mi corazón está en el reino, pero mis recursos están en, no sé, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero en embellecerme a mí, en arreglarme el pelo, en comprarme los tenis, en arreglar esto, en comprarme el último celular, que vuelvo y le repito, no es que esté malo, pero si eso es prioritario por encima de pronto, no sé, de ayudar a un misionero, Mm, de poner dinero en temas como los que están ocurriendo ahorita en Israel, que hay muchos ministerios que están necesito. sí, están necesitando y están poniendo ayuda allá en la carne, o sea, también están poniendo su propio pecho y arriesgándose, pero están llevando alimento, están llevando medicina, y piden también del cuerpo de Cristo, y de pronto uno dice, no, a mí no me nace eso, y prefiero sí comprarme un par de tenis. Yo creo que, bueno, hay algo que podemos reevaluar en ese sentido. Redireccionar. Y aquí quiero decirte algo y es, estos hábitos que estamos mencionando o está en donde estás colocando tu mirada, eso va a tener la capacidad de cambiar tu cerebro, de modificar tu cerebro. Por eso creo que es tan importante que hoy puedas reflexionar en dónde está tu mirada, en dónde está puesta tu mirada y que hoy podamos redireccionar, ¿cierto? Nuestra atención porque eso es lo que le está dando forma a tu cerebro. Yo quiero hacerte una pregunta, porque estamos hablando un poquito más allá del resultado, ¿sí? O sea, es como, ¿esto es lo ideal o esto es lo que uno debería hacer? Uno debería enfocar los ojos en Cristo o debería redireccionar, como tú dices, este tema neuronal también, pero un tema práctico de pronto en las sesiones o en las terapias que tú has tenido, eh, como un tema práctico que se puede hacer. O sea, por ejemplo, en las emociones, digamos. En las emociones hay algo y es que uno siempre se enfoca en lo que uno está sintiendo y en lo que uno está viviendo. Y uno puede entrar en un círculo, un hábito muy fácil es entrar en un círculo de victimismo del siento, pobrecita yo, esto solo me sucede a mí, mira la vida de otros, pero es que a mí me toca más duro. Y cuando yo hago una redirección de la visión, es decir, dejo de estar mirando mi emoción, mi situación y me enfoco en Cristo, o sea, permito que mis emociones comiencen y terminen en Dios sin negar lo que estoy sintiendo, hubo una redirección en mi mirada y entonces, por ende, va a haber una redirección en mi manera de sentir, ¿sí? Wow. Entonces, son hábitos del día a día que tenemos que parar y evaluar y decir en dónde está mi mirada porque esto está teniendo la capacidad de transformar mi mente. Y la Biblia dice que nosotros nos debemos enfocar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero. O sea, ahí es donde debe estar mi redirección. Por eso es como, bueno, mi foco está siendo bíblico o mi foco está siendo orientado por las cosas de este mundo. Mira que me acabo de acordar de algo que estuvimos hablando, y les compartimos un poquito de nuestra intimidad como esposos. Y es, estábamos hablando de lo que es la historia con Dios. En la era venidera, bueno, en Apocalipsis hay unas promesas que son precisamente para ese momento donde el Señor dice que va a confesar nuestro nombre ante el Padre y ante los ángeles. Y yo te comentaba que para mí eso es impresionante porque
muchas veces uno no ve la historia de la gente y hay gente que es tremendamente inspiradora. Y que si supiéramos, digamos, yo te conozco a ti, yo conozco tus altos, tus bajos, yo he conocido tu dolor Todo. y viceversa. Y yo por eso también te admiro. Y uno admira, por lo Ah. general, y uno por lo general admira a la gente que ha visto levantarse de lugares difíciles, Ujú. ¿sí? Pero uno se compara con el resultado de muchas personas sin conocer el sacrificio que han pagado. Hay muchas personas que ahorita, digamos, son reconocidos en el mundo secular o en el mundo, digamos, del cuerpo de Cristo, y uno dice, wow, qué tremendo tener eso, qué tremendo lo que están viviendo, pero si uno se pudiera sentar con la persona, uy, uno diría como esta persona paga un precio altísimo. Ujú. Y yo creo que lo mismo ocurre en este sentido de la mente y de redireccionar, y es, bueno, tenemos que redireccionarnos hacia el conocimiento de Cristo, hacia la vivencia día a día y permitirnos tener una historia con Él y no simplemente anhelar, ay, es que ese resultado es que yo quisiera ser más agradecido, yo quisiera tal cosa, yo quisiera leer más la Biblia. Pues podríamos dejar de mirar cómo otros leen la Biblia, cómo otros interpretan, cómo otros sí oran, cómo otros interceden, porque lo cierto es que todos esos que están allá que admiramos pasaron por el mismo lugar donde estamos nosotros, que es tal vez no sé cómo orar o no sé cómo leer la Biblia, pero todos ellos pasaron por ahí. Mira que eso me lleva a pensar y es que casi siempre cuando uno habla de temas de la mente, uno dice, ay, quiero tener paz en mi mente, quiero tener una mente ordenada, plenitud, no ansiedad en mi mente pensando en mí. Y Pero por algo la palabra aquí no se trata de mí, se trata de con esto amar a Cristo. wow, Sí, y es como ahí el foco que nos ha vendido, la cosmovisión que nos ha vendido este mundo es como es para ti, para tu plenitud, para tu paz. Pero si lo vemos desde la palabra, es al contrario, es cuando tú amas al Señor con tu mente, entonces vas a recibir todo eso que estamos hablando, es esa plenitud, esa paz, esa llenura cerca de Dios, como lo mencionábamos al principio con respecto al tema de Adán y Eva. Y creo que otra cosa que nos impide poder amar a plenitud al Señor y es la manera como nosotros estamos percibiendo la vida y las gafas que yo me he puesto. De hecho, esta semana hablaba con una paciente y yo le decía, mira, no es lo mismo cuando tú te pones unas gafas negras. En mi caso, si yo me pongo unas gafas con lentes oscuros, no vería nada porque soy bien miope. Que me pondría unas gafas con un lente rosado que me permitiría ver un poco más clara. Y aquí es donde quiero preguntarte algo y es, ¿con qué gafas, con qué cosmovisión lo menciono yo? Y esa cosmovisión se refiere a esas creencias que tú tienes o esa manera como tú valoras la vida de acuerdo a lo que tú crees y valoras. Y es, ¿cuáles son esas gafas que tú tienes puestas que estás percibiendo y mirando el mundo? Porque de eso influye que tú lo puedas ver con distorsión o con claridad. ¿Mm? uy, sí, de acuerdo. Digamos, a mí me ha pasado muchas veces, de hecho, todavía me pasa y a ti también te pasa, o sea, esto no es un tema de una vez y ya, es de reevaluar, porque hay veces que si yo me doy cuenta o Dios me muestra y me dice como, hey, estás viendo la vida desde tu egoísmo, desde tu depresión, desde tu despropósito, desde tu envidia, desde tus celos, porque hay que hablarlo así y ese es el corazón humano. De hecho el Señor en Génesis 6:5 dice que vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y este pasaje está en la historia de Noé. Y es tremendo porque en las señales de los últimos tiempos que le preguntan a Jesús, el Señor mismo dice, en la última generación será igual como en los tiempos de Noé. Es decir, que esto va a pasar otra vez, que va a haber tanta maldad, tanto deseo de hacer el mal en los pensamientos de la humanidad, que todo se va a volver a resetear. Pero también Romanos 12, cuando Pablo está hablando, dice, miren, preséntense como un sacrificio vivo, Ujú. ¿sí? A Dios. Am, Dice el versículo 1 y el versículo 2,
presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esa versión me gusta porque dice es la parte racional también, Sí. que es nuestra mente. Y después es cuando se dice un versículo que conocemos un poco más y dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable o agradable, dice otras versiones, y perfecto. Pero mira lo que me gusta mucho que dice, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. O sea, sin nuestra mente no podemos verificar, o sea, declarar como algo verdadero la voluntad de Dios. Mm. Y aquí es donde yo me pregunto y quiero preguntarle si es a través de los lentes de que estoy mirando el mundo o dando un veredicto de las cosas, y es a través de una cosmovisión bíblica, o sea, o a través de una cosmovisión de lo que este mundo dice que yo debo hacer, o cómo debo, no sé, orientarme, pensar, ¿sí? Así que yo creo que la única manera que nosotros tenemos para transformar nuestra mente, y no solo eso, sino para poder amar a Cristo, es una cosmovisión transformada, basada en la palabra de Dios. Sí, mira, el Salmo 26, David es un ejemplo impresionante de cómo derramar el corazón, la mente, las emociones y todo delante Mm, del Señor. tremendo. Y el versículo 2 de ese Salmo 26 dice, escudriñame, o sea, le está pidiendo el Señor, le dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Sí, eso es algo que de pronto a veces no nos gusta tanto, decirle al Señor, bueno, pruébame a ver cómo estoy. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mm. Entonces, es algo que creo que debemos hacer. Es una oración peligrosa en Es términos de, humildad, o sea, yo pienso que es humildad y es reconocer la condición de nuestra mente y decir, Señor, claro, examíname. sí, o sea, es peligrosa en ese sentido, ¿no? Decir, estoy dispuesto a ver la parte que tal vez no quiero reconocer, o estoy dispuesto a que de verdad Dios me escudriñe, me muestre, me pruebe y me evidencie en qué tengo que trabajar, en qué me hace falta ser como Él. Porque como esposos, eso pasa todo el tiempo, como papás, eso pasa todo el tiempo. Y es, oye, en esto no me parezco tanto a Cristo. ¿Sí? En Efesios 5 dice que nosotros los esposos debemos amar a las esposas como Cristo amó la iglesia. Mm, Eso es difícil. Yo muchas veces tengo que reconocer que no he pasado esa escudriñada del corazón y me doy cuenta y digo, no la estoy tratando como Cristo ama a la iglesia y me cuesta. así es, así es. No sé si opinas que vayamos como de pronto cerrando y algunas conclusiones que me parecen importantes en cuanto al tema de amar a Cristo. Y es, primero, usar tu mente para conocer a Dios en la intimidad de lo que hablábamos. Nuestra mente, usémosla para memorizar sus obras, para recordar lo que Él ha hecho por nosotros, para desarrollar una cosmovisión bíblica basada en su palabra, para empezar a juzgar, ¿sí? Este mundo y ver este mundo desde las gafas, desde esta visión y empezar a limpiar, ¿sí? Porque yo creo que sí, necesitamos empezar a limpiar la manera en cómo amamos a Cristo con nuestra mente. Y parte de entenderla, cómo amar a Cristo con nuestra mente, es yendo a la palabra y escudriñando y entendiendo, porque no hay otra manera. O sea, entre más yo me acerco a Dios, más se transforma mi mente. De acuerdo. Y para los que son como yo, no importa si eres hombre o mujer, porque sé que hay en ambos lados son personas como yo, y es si tú tienes mucha racionalidad, mucho raciocinio y te gusta saber el porqué de las cosas, la palabra de Dios también puede traer verdades y uno puede empezar a descubrir cosas de Dios también desde la parte racional, es decir, entender el contexto, entender la historia, entender el origen, entender, no sé, si les gustan temas arqueológicos, temas de exégesis, temas que también empiezan a involucrar un poco más el racionamiento, Mm. ¿sí? El raciocinio que tenemos como seres humanos, que no es para nada malo, y estamos ahí, podemos darle argumentos a nuestra mente, a nuestra parte natural, para decir lo que está escrito tiene sentido, tiene lógica, que sea verdad. Ujú.
Creo que otra cosa a tener en cuenta, ir cerrando, y es, tendemos a olvidarnos, tendemos a ser olvidadizos de las verdades del evangelio, de la palabra, de lo que estamos hablando acá. Y necesitamos todos los días, o sea, yo pienso que esto es un hábito de todos los días, de recordarle a nuestra mente que necesitamos a Cristo y que separados de Él nada podemos hacer, y que separado de Él no podré amarlo con mi mente. Necesito recordarle, porque tendemos a olvidar sus promesas, tendemos a olvidar lo que ha hecho por nosotros, tendemos a olvidar estar unidos a Él, sino más bien vivir nuestra vida de una manera independiente de Cristo. Y creo que al ir a la palabra es que nos damos cuenta del estado de nuestra mente. Entonces necesitamos ser expuestos a ella. Sí, la Biblia dice que precisamente su palabra es como un espejo. Y ahí creo que es en Pedro, donde él explica y dice, es como un espejo, que uno va y se mira y tan pronto uno se va, se olvida de Se cómo es uno. olvida. Pero el ir constantemente nos va ayudando. Tremendo. Y creo que también Dios ama a una persona o a una mente que reconoce su necesidad de Cristo, y es, entiendo que no puedo, Señor. O sea, han habido días en mi mente en que digo, ¿qué es esto que estoy pensando? ¿Qué es esto que está sucediendo? O sea, si me pongo a evaluar, no te estoy amando ni te estoy dando gloria, porque finalmente todo esto se trata de honrar y darle gloria a Dios con nuestra mente, ¿no? Pero hay momentos en donde de verdad necesito humildad, ¿sí? Y reconocer mi necesidad de Cristo en mi mente, y es, en mis fuerzas no la logro, Señor, te necesito. Sí, mira que ligado a ese tema de la humildad está, o es el opuesto, es ese espíritu religioso, el creer que podemos presentarnos a Dios y esconderle algo. Mm, Definitivamente lo que tú acabas de decir, y yo estoy absolutamente de acuerdo, es que Dios ama ese corazón y esa mente dependiente. Porque si yo voy a Dios tratando de esconderle mis luchas y todo, finalmente las conoce, pero el ponerlas delante de Él es lo que hace que Él pueda involucrarse, o que nosotros en nuestro libre albedrío lo dejemos involucrarse y sane y transforme conforme a Cristo. mm. Tú lo decías anteriormente en Salmos, donde dice, escudriñame, Señor, oh Jehová, escudriñame, pruébame, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Y yo creo que parte de amar a Dios con nuestra mente es esa honestidad. Implica honestidad ante Él y decir, esto es lo que hay, Señor, transfórmalo, examíname. Y finalmente creo que para poder amar al Señor necesitamos urgente una redirección en nuestro enfoque. ¿Qué crees tú? Sí, no, eso a medida, yo no sé si a ti te pasa, yo creo que sí, pero a medida que vamos viendo el enfoque de la historia que es la Biblia, Mm, que es esta recopilación de libros que finalmente es una sola historia, pero cuando empezamos a ver cómo todo se enfoca a Cristo, empieza a darse cuenta uno lo egoísta que uno es. De hecho, en Hechos, en el libro de Hechos, ah, comienza, bueno, Lucas 24 y Hechos 1 es como la misma porción, es como la misma explicación. ujú. Y dice que ahí en el camino de Maús, a estos discípulos de Cristo, el Señor empezó a mostrarle las escrituras desde Génesis hasta el presente, o sea, hasta ese presente cuando él estaba hablando, y empezó a revelarles eso y decía esto es Cristo, este era el enfoque. Y dice que en ese momento no lo pudieran ver porque tenían velados los ojos, Sí, pero cuando empezaron a ver esas escrituras y se cayó ese velo, dijeron, estaba en nuestro corazón, estaba encendido de verlo a él, ardía. de escucharlo a él. Entonces claro, si yo voy a la Biblia, y tal vez esto que voy a decir es un poco controversial para muchos, Mm, y es, si a mí me enseñaron que la Biblia se trata de mí y que las promesas son para mí y que esto que dice, Dios me lo está diciendo a mí, ¿sí? Que no estoy diciendo que no pase, pero creo que es un nivel demasiado básico de una relación y del entendimiento de la Biblia. La Biblia finalmente va a terminar con la gloria del Hijo del Hombre mm, viniendo sobre las nubes, tomando el trono de justicia,
gobernando sobre todas las naciones, preparando la tierra para que el Padre venga a Wow. vivir en la tierra por la eternidad. No se trata de este cielo de Hollywood que nos dijeron, tú te mueres y te vas al cielo y los ángeles y allá estás y vas a tener una mansión y el carro que nunca tuviste. No, no, no. Dice que tanto muertos como vivos en ese momento lo alcanzaremos en el cielo. Es decir, mientras Él viene descendiendo, nosotros lo alcanzamos y ahí va a darse todo el juicio y después volvemos a la tierra a gobernar con Él, a prepararla para que el Padre pueda venir y habitar en la eternidad aquí. Y todo termina en Él, o sea, finalmente Dios viene por una iglesia santa en su mente, en su espíritu, en su integralidad, ¿cierto? Y esa es la mente por la que nosotros nos vamos a esforzar a diario y es no solo una mente que ama a Dios, sino también la mente que Dios ama que nosotros tengamos. ¿Sí? Y esa también ahí nos lleva al segundo mandamiento, ¿no? Hasta este pedazo solo hablamos del primer mandamiento. Sí. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Mm. Entonces, esa mente, o sea, cuando logramos amar a Dios con esa pasión y logramos copiarlo, es inherente que amemos al resto, es inherente que queramos saber, y este fin de semana yo hablaba con una persona y le decía así corto, le decía, mire, yo no lo puedo amar si usted y yo nada más nos vemos los domingos, o de pronto ni nos vemos todos los domingos, yo no sé por qué situación está pasando usted, yo no sé a usted por qué le gustaría que llorara, cómo está su matrimonio, cómo están sus finanzas, cómo están sus sueños, porque no me interesa, y pasamos a tener simplemente una iglesia, entre comillas, que es una reunión dominical, y es diferente, porque la iglesia de Hechos dice que entre todos se cuidaban, y para cuidarse y para tener ese deseo de poner nuestros recursos nuevamente en las personas, tenemos que conocerlos. Entonces, creo que esa es como la parte más práctica de este cierre del Chévere, episodio. chévere. Creo que me llevo también muchas cosas valiosas de este episodio, retada a poner en práctica todos los días, ¿cierto? Una mente que ame a Cristo. Y esperamos que para ustedes también esto sea retador y que pueda dar mucho fruto en sus vidas. Y bueno, déjenos acá en los comentarios qué les ha parecido este episodio, qué impactó su vida y qué se llevan. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Sí, déjenos en los comentarios también si tienen alguna recomendación, algo que les gustaría escuchar. Lo vamos a tener bien, bien en cuenta y nos vemos la próxima vez. Chao.